¿Qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo por acá para seguir con la serie de videos de cómo construir un portafolio de largo plazo. Ya vimos en el video anterior, para aquellos que no lo hayan visto, queda en la descripción el video. Vimos los tres conceptos más importantes a la hora de construir un portafolio de largo plazo. ¿Cuáles eran esos tres conceptos? El retorno, es decir, calcular el retorno esperado del rendimiento del activo. Vamos a empezar a explicar ya en este qué es un activo financiero y describir los tipos de activos. El segundo, la correlación como medida de riesgo. A mayor correlación, mayor riesgo, menor correlación. Si uno cae, los otros no se ven afectados, hay menos riesgo en el portafolio. Y la desviación como medida de volatilidad, que también es una medida de riesgo. A mayor desviación estándar, es decir, a mayor cambio del precio del promedio de rendimiento, porque todo esto se habla en función de los retornos, pues el riesgo de perder dinero es mayor y contrastamos diferentes activos, el Bitcoin con una desviación de, si no recuerdo mal, por encima del 70%, contrastado con el SP 500 que tiene una desviación alrededor del 15%. Entonces ahí se ve como en términos de desviación, en términos de porcentaje del retorno, es muchísimo más arriesgado invertir en criptomonedas como Bitcoin. ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver los tipos de activos para un portafolio, explicando desde qué es un activo hasta lo que comúnmente se utilizan en los portafolios. Digamos, hay muchísimos tipos de activos y muchísimas formas de construir un portafolio, pero eso es a grandes rasgos los principales desde mi perspectiva y los que más se conocen en la industria y los que más necesitaría entender una persona del común y no un, digamos, un administrador de un fondo. Si no, yo quiero construir mi propio portafolio, ¿qué tipos de activos debería considerar? Entonces empecemos con eso aquí. Vamos a empezar con los tipos de activos en un portafolio, primero definiendo lo que es un activo. Entonces, un activo financiero en un portafolio de inversiones, cualquier recurso financiero que se posee con el objetivo de generar ingresos o rendimientos al aumentar su valor a través de un proceso de apreciación del valor, también de ingresos pasivos, que eso vamos a ver, hay activos que ofrecen ingresos pasivos, otros que no, se les llaman dividendos, pero hay diferentes tipos de dividendos, hay dividendos de los ingresos de las empresas o de otros activos, dividendos de rentas de propiedades. Entonces eso es lo que se busca generar ingresos o que aumenten el valor del activo que yo compré inicialmente. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de activos financieros? Hay diferentes tipos, me voy a enfocar en estos cuatro, ¿vale? ¿Cuáles son estos cuatro tipos de activos? Bienes raíces, pero no van a ser propiedades como tal, sino un activo muy específico de bienes raíces que les voy a explicar, que se llaman los REITs, que son Real Estate Investment Trust, que son básicamente fondos que poseen diferentes tipos de propiedades. Ya llegaremos a ese punto. Están las acciones, que son los que la mayoría conoce. Están los bonos, que pueden ser bonos de diferentes tipos. La mayoría conoce los bonos del gobierno, que son considerados activos de riesgo cero. Y los otros son las materias primas. Las materias primas en donde podemos ver diferentes tipos de activos que representan esas materias primas también en diferentes tipos de mercados. Entonces, empecemos ahí, como lo dice, los activos pueden ser de diversos tipos, pueden ser acciones, bonos, bienes raíces, fondos de inversión, que también vamos a hablar de eso, cómo así que yo puedo transar un fondo de inversión, sí se puede perfectamente, o materias primas, entre otros. Créanme que hay muchísimos tipos de activos financieros, pero los que pienso una persona que está empezando a desarrollar su portafolio o a entender de teoría de portafolio, empezando apenas, con que ya conozca estos conceptos, entienda qué impacta su valor, va a poder empezar a avanzar y entender cómo distribuir apropiadamente el portafolio dependiendo de su perfil de riesgo. Entonces, cada tipo de activo tiene sus propias características, sus propios niveles de riesgo, sus propios rendimientos, obviamente en función del riesgo. Si el riesgo es mayor, yo espero un retorno mayor, eso le llaman un premium. Si yo voy a correr más riesgo, espero ganar muchísimo más. Y también los afectan a estos tipos de activos diferentes efectos económicos. Entonces, para empezar, vamos a empezar con las acciones. ¿Qué son las acciones? Las acciones ustedes ya las conocen, son eh, una pequeña partición de una compañía en específico. Entonces, una acción me permite básicamente tres cosas, cumple con tres características. Lo primero es ser propietario en diferentes tamaños dependiendo de cuánto compra en acciones. Puedo
ser un gran propietario, es decir, un accionista mayorista o un accionista minorista. El caso es que la acción representa una pequeña propiedad de la empresa. Y eso tiene diferentes beneficios. Por supuesto, si yo compro una acción en un precio en específico y la acción aumenta, eso me genera un rendimiento en función del retorno, que es el cambio en el precio, que ya lo explicamos en el video anterior. Pero también dependiendo del tipo de acción que compre, porque a veces hay acciones tipo A o tipo B, tengo cierto derecho sobre actuaciones de la compañía. Por ejemplo, las acciones de clase A que muchas veces uno lee y uno observa, me permite, por ejemplo, tener derechos de votación o tener derechos para estar en la junta directiva cuando haya reuniones de la empresa o me permite cierto acceso a dividendos. Hay diferentes beneficios dependiendo del tipo de acción que compres. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro es el acceso a dividendos, porque hay diferentes tipos de, digamos, de tamaños de dividendos, pero el tener una acción me permite tener acceso a ellos. ¿Qué es un dividendo? A grandes rasgos, un dividendo es una partición dependiendo de qué tantas acciones yo tenga de la compañía, es decir, qué tanto porcentaje sea dueño yo de la compañía. Se divide el ingreso total de la compañía en la totalidad de accionistas y se le reparte ese ingreso adicional, esa utilidad que cada compañía determina. Entonces, McDonald's determina un porcentaje de sus ingresos para pagar en dividendos, Coca-Cola otro, Apple otro, Microsoft también otro, que por mucho tiempo no estuvo entregando dividendos, que es otro aspecto a considerar. Muchas veces las compañías no dan dividendos, simplemente se compra la acción y uno anticipa que vaya a generar un rendimiento por el cambio en el precio, es decir, vaya a haber un retorno y una apreciación del valor sin que ofrezcan dividendos. Tienen que estar pendientes para ver si lo que van a comprar no les da dividendos, que ustedes no tengan ningún inconveniente con ello. Muchas compañías y fondos de inversión, que ya vamos a entrar a eso, otorgan esos dividendos. Entonces los dividendos es la repartición de cierto porcentaje del ingreso de la compañía sobre los propietarios, que yo como accionista sería propietario de una parte de la empresa. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta qué impacta su valor. Esto lo vamos a ver con cada uno de los activos. Entonces, obviamente, como en cualquier activo financiero, así como en bienes también de consumo, lo que impacta su valor en gran parte es la oferta y la demanda. Si hay una oferta muy grande de un activo financiero, pero nadie lo quiere comprar, pues saben que la relación es inversa ahí y el precio de ese activo disminuye porque nadie lo quiere. Entonces toca ofrecer un precio menor a ver si por ese precio menor alguien está dispuesto a comprarlo. Y si pasas al contrario, hay una alta demanda, pero hay poca oferta de ese activo financiero, pues por supuesto su precio aumenta mucho porque la gente no quiere vender ese activo. Entonces, si lo voy a vender, va a ser un precio muy alto para tener un retorno en función del cambio en el precio. Entonces, la oferta y la demanda, por supuesto, impacta su valor. La volatilidad del mercado también. Como estamos hablando de acciones, dependiendo del nivel de volatilidad del mercado, eso puede afectar directamente el valor de una compañía, de una empresa o de un índice. El desempeño de la empresa, que esto es lo que vamos a ver en los próximos videos. En los próximos videos vamos a ver cuáles son los principales aspectos que me permiten valorar una compañía y contrastarlo con su precio para entender si está sobrevalorada o está subvalorada. Pero el desempeño de la empresa, que vendría siendo el análisis fundamental, no el técnico, que es ver el comportamiento del precio y con base en su lógica comprar o vender una acción, sino desde lo fundamental de la compañía, desde el desempeño, desde los ingresos, desde el nivel de deuda que tiene, desde el flujo de caja, el balance de la compañía, determinar si dado ese desempeño que vamos digamos, voy a explicar específicamente qué debería buscar en cada uno de los aspectos de una compañía, si dependiendo de ese desempeño de la compañía vale la pena comprar o no una acción. Y por último, por supuesto, la condición económica, dependiendo de la compañía. Si es una compañía colombiana, hay que ver la condición económica del país, indicadores macroeconómicos, empleo, tasa de interés, Producto Interno Bruto, por ejemplo, la tasa de los retornos de los bonos del gobierno para contrastar el riesgo de la compañía con los activos de riesgo cero que vienen siendo esos bonos, se hace esa comparativa. Entonces la condición económica, por supuesto que es muy, muy importante. Eh, Además, por ejemplo, tener aspectos
de la condición económica macroeconómicos, como también lo son el índice de precios al consumidor, el índice de precios a los productores, para ver si vale la pena invertir en una empresa que está rodeada por esa economía. Entendiendo eso, pasamos entonces a los bonos. Eso es lo que destaco prácticamente de una acción. La acción es, digamos, lo que la mayoría de ustedes conocen, no necesito detenerme muchísimo ahí. Y los ejemplos, pues por supuesto, es una acción de Apple, es decir, soy dueño de una parte de Apple. Los bonos son los considerados activos de riesgo cero, porque son unos instrumentos de deuda del gobierno, principalmente. Aunque pueden haber otros tipos de bonos, que ya vamos a entrar a los ejemplos. Los bonos pagan intereses porque son un instrumento de deuda, es decir, yo le presto dinero al gobierno y ese gobierno me va a pagar unos intereses por ese préstamo que yo le di a una fecha de vencimiento específica. Entonces hay bonos de mediano plazo y hay bonos de largo plazo, superiores a 20 años, de 5 a 7 años, que serían los intermedios. Entonces, dependiendo del tipo de bono, las características cambian. La tasa de interés que puede pagar un bono cambia. El nivel de sensibilidad del precio del bono es relativo precisamente a la tasa de interés que ofrece el Banco Central de la Economía. Entonces son instrumentos de deuda y prácticamente, o para que lo entiendan de manera muy sencilla, es el gobierno diciéndome, ofrezco esta tasa de interés para que usted me ofrezca su dinero. Entonces ahí hay un costo de oportunidad del dinero que yo contrasto, por ejemplo, con otros activos. El gobierno, que sería un activo, el bono del gobierno, que sería un activo de riesgo cero, me está dando una tasa de interés del 12%, pero estoy viendo que una compañía de menor volatilidad, de menor desviación de su precio, me ofrece un rendimiento del 23%, entonces en contraste con el activo de riesgo cero, porque el riesgo de impago de un gobierno de una economía estable es muy bajo, entendiendo que esto es un instrumento de deuda, pues hace que yo quiera invertir en la acción o no. Entonces así es que se compara. Entonces los bonos son esos préstamos que otorga el gobierno, pero hay diferentes tipos de bonos. Están los bonos del gobierno, que es lo que les acabo de explicar, que los emite directamente el gobierno para captar recursos y retornar un interés una vez se venza el plazo de ese bono, que hay, repito, de largo plazo y de plazo intermedio, pero también están los bonos corporativos. Las empresas también emiten bonos que ofrecen cierto nivel de interés un poco por encima del que ofrece el gobierno. Esa es la tasa, normalmente le ponen IBR más un porcentaje adicional para que sean más atractivos que los bonos del gobierno, entendiendo que los bonos corporativos tienen un riesgo mayor que los del gobierno, porque los del gobierno son los considerados de riesgo cero y con los que se contrastan en diferentes modelos económicos o econométricos. Entonces los bonos corporativos son el mismo ejercicio de captación, vienen siendo un instrumento de deuda, pero para una empresa, entonces el inversionista decide en función del riesgo y de el rendimiento o el desempeño de esa empresa si presta su dinero porque hay un interés además bastante interesante en contraste con el bono del gobierno. Y también hay bonos, por ejemplo, financieros indexados a la inflación. Entonces son bonos que dependiendo del nivel de inflación ofrecen un interés y rentabilidad que se indexa directamente con ese indicador macroeconómico, que muchas veces son interesantes. Por ejemplo, ahorita en pandemia que empezó a subir la inflación, pues los bonos indexados a la inflación eran bastante interesantes porque se preveía que como el gobierno estaba dando tanto dinero, había disminuido la tasa de interés, inevitablemente esa inflación iba a subir muchísimo y en el momento en el que sube esa inflación, pues el bono indexado a la inflación empieza a tener rendimientos bastante interesantes. Entonces, lo siguiente es que impacta su valor. Lo principal que impacta el valor de un bono es la tasa de interés y la relación es inversa. Cuando hay tasas de interés muy altas, los bonos de largo plazo tienden a perder su valor porque todo el mundo quiere los nuevos bonos que se emiten, no los viejos. Entonces los bonos de largo plazo que ya se emitieron, nadie los quiere, todo el mundo quiere los nuevos que se están emitiendo, entonces ese bono de largo plazo pierde valor porque la tasa de interés ofrecida por el gobierno es muchísimo más alta. Y cuando disminuye la tasa de interés, el precio del bono de largo plazo, estoy hablando de los bonos de largo plazo porque los bonos de largo plazo son los más sensibles a los cambios en la tasa de interés. Cuando empieza a disminuir la tasa de interés, los bonos de largo plazo empiezan a aumentar en su valor porque todo el mundo quiere los bonos anteriores, no los nuevos que se están emitiendo porque los anteriores se emitieron a tasas de interés más alta y si una persona va a salir de su bono de una tasa de interés más alta, pues está dispuesto a venderlo, pero por un premium, un precio muchísimo mayor. Entonces, otra cosa que afecta, por supuesto,
el valor de un bono de un país en específico es la calificación crediticia del país. Si hay una calificación crediticia muy, muy pequeña, pues por supuesto que el bono va a perder valor. Eh, por decirles un ejemplo, no es lo mismo en términos de valor y de riesgo invertir en un bono en Colombia que en uno en Estados Unidos. Entonces la calificación crediticia a nivel internacional es muy importante. El vencimiento también impacta su valor. Como les venía diciendo, los bonos de largo plazo son más sensibles a los cambios en la tasa de interés. Entonces, el vencimiento juega un papel muy importante en el valor que pueda tener un bono. Los bonos de mediano plazo, de 5 a 7 años, son menos sensibles a los cambios en la tasa de interés y por lo tanto pueden retener el valor un poco más. También es muy importante tener en cuenta lo siguiente, los bonos son menos volátiles que las acciones o que otro tipo de activos financieros. Por eso también son considerados activos de bajo riesgo porque son menos volátiles, entonces su precio varía, tiene una desviación muy pequeña, entonces conservan el valor en el largo plazo. Ahorita les voy a explicar cuando veamos el proceso de diversificación por qué se les da muchas veces mucho más peso a los bonos en un portafolio que a, por ejemplo, las acciones u otro tipo de activos financieros. Lo otro que afecta, por supuesto, el valor de un bono es la inflación, porque la inflación hace que evidentemente se mueva la tasa de interés, porque la tasa de interés precisamente tiene la función de controlar el precio de una economía y la inflación es el cambio en el precio. Y la oferta y la demanda, por supuesto, que la oferta y la demanda se manejan en función de los otros aspectos que ya les he mencionado. La tasa de interés, pues si hay una mayor tasa de interés, se van a demandar mucho más los bonos que se están emitiendo ahora, entonces su precio va a aumentar y así se mueve entonces el ciclo económico que va alrededor de un bono. Lo siguiente que vamos a ver son las materias primas. Las materias primas son básicamente, entendiendo las características, son, eh, ¿cómo decirlo? Llamémoslos bienes tangibles, que es una de las características principales de estas materias primas, como por ejemplo lo son el oro, el petróleo, la energía y aquí pongo particularmente el maíz como para representar el sector agrícola, como puede ser también el café, aunque el café vendría siendo un activo un poco diferente estrictamente al maíz. Entonces, ¿cuáles son las características de estas materias primas? La tangibilidad, por supuesto, que son bienes tangibles. Yo sé lo que es el oro y yo decido comprar oro y puedo ver el oro. Lo mismo que el maíz, lo mismo que el petróleo y la energía se puede almacenar. Entonces el hecho de que sea tangible, diferente a lo que puede ser, por ejemplo, una acción de una empresa, hace que le otorgue esa característica principal y también es lo que le otorga de alguna u otra forma el valor mismo de la materia prima. Los llamados commodities son estos principalmente. También la homogeneidad, el oro es lo mismo un kilo de oro en Colombia que un kilo de oro en Londres, es exactamente lo mismo. Son negociados en los mercados al igual, pero en diferentes tipos de mercados, al igual que las acciones. Las acciones, por poner el ejemplo de Estados Unidos, se negocian en la bolsa de valores de Nueva York, el que llaman New York Stock Exchange, y las materias primas principalmente se transan en el mercado de futuros, que es el mercado de Chicago, que viene siendo el Chicago Mercantile Exchange. Entonces las materias primas se transan en contratos de futuros o en otros tipos de fondos, mientras que las acciones se transan en el mercado de la bolsa de valores de Nueva York. Son sensibles a diferentes factores que las acciones y diferentes factores que los bonos, principalmente factores económicos y geopolíticos. Esto mueve muchísimo las materias primas. Por ejemplo, cuando inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, por supuesto, al ser Ucrania lo que es, aumentó el precio de las materias primas impresionante. Entre ellos el oro, entre ellos el petróleo y entre ellos algunas materias primas, no sé si estrictamente el maíz, pero también, por ejemplo, aumentó el valor del gas en Europa porque por Ucrania pasa precisamente una de las principales fuentes de gas que alimenta todo el continente europeo. Entonces, al haber, por supuesto, problemas en esa región del mundo, pues afecta evidentemente el valor de las materias primas. Entonces es muy importante tener eso en cuenta a la hora de comprar o no. Entender que cuando las cosas muchas veces salen mal, por ejemplo, tiende a haber, no es estrictamente siempre así. Por supuesto, lo que les estoy explicando no es recomendación de inversión, sino que empiecen a entender los activos financieros. Si ustedes
observan muchas veces cuando hay crisis económica, tiende a haber una relación inversa con las materias primas, porque los inversionistas salen de sus acciones y compran, por ejemplo, oro, porque ya no confían en lo que está ocurriendo en este momento, en X momento de crisis en la economía. Entonces, en ocasiones tiende a haber esa relación inversa, es decir, esa correlación inversa de materias primas que por supuesto en un portafolio me sirven para balancearlo y por eso es que se toma tan en cuenta. Lo siguiente que vamos a ver son por supuesto los tipos de materias primas: energía, petróleo, crudo, gas natural, lo que les explicaba, los metales preciosos, pero también los metales industriales. Hay metales como el cobre, eh, el silicio, por supuesto, que son industriales. Ahorita en el sector tecnológico se está moviendo muchísimo, mientras que los otros son preciosos y simplemente preciosos en el sentido de que conservan su valor, pero no tienen tanto valor en la industria. Entonces el silicio, por supuesto, se mueve muy diferente al oro porque tiene un valor industrial también mucho más fuerte. Los productos agrícolas, por otro lado, son los granos, como les decía lo del maíz, pero también se incluye la ganadería. La ganadería también se transa en el mercado de futuros y se considera un activo de materia prima, por supuesto. Entonces, ¿qué impacta su valor? Lo que les decía, también los factores geopolíticos, pero las condiciones climáticas, por supuesto. Las tasas de cambio, porque como son bienes que se transan constantemente a nivel internacional, la tasa de cambio que pueda haber un país frente al dólar o frente al país al que se va a comprar, pues por supuesto afecta directamente su valor, y las innovaciones tecnológicas también afectan el valor de las materias primas. Por ejemplo, si se encuentra una forma más eficiente de explotar el oro, o por ejemplo cuando ocurrió el fracking, que fue una forma más eficiente para extraer petróleo, pues por supuesto que eso impacta su valor porque significa que va a haber mucha más oferta en el mercado de ese petróleo porque se han encontrado nuevas formas más eficientes para retirar esa materia prima. Y por supuesto, al igual que en cualquier mercado, la oferta y la demanda del mismo afectan el valor, como lo que les estoy explicando. Las innovaciones tecnológicas, como lo fue el fracking en su momento, afecta el nivel de oferta de petróleo disponible en el mundo, lo que impacta directamente el precio del mismo, del barril del petróleo. Pasamos con esto a los bienes raíces. Y ojo que obviamente los bienes raíces como activo literal de yo me compro una casa o yo compro un apartamento para hacer el flipping, que es lo que muchas veces compran una casa, la reforman para venderla inmediatamente, o compro yo un apartamento para que me renta, por supuesto que hace parte de un portafolio, pero como estamos hablando directamente de bienes o activos, perdón, no bienes, sino activos financieros, vamos a hablar es de los REITs. Los REITs son unos fondos que transan o que son dueños de diferentes activos representados en bienes raíces. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o las características? Presentan cierto nivel de diversificación sectorial dependiendo del tipo de REIT que yo vaya a comprar, y también me ayuda a mitigar el riesgo. Puede haber mayor riesgo dependiendo del fondo de inversión de bienes raíces que yo vaya a adquirir. Me da ingresos por dividendos que tienden a ser más altos que los que otorgan las acciones. Es relativo, por supuesto, hay diferentes REITs que ofrecen diferentes tipos de ingresos por dividendos, y por supuesto hay mayor liquidez en este tipo de activos financieros. Entonces, tipos de REITs. Los tipos de REITs, repito, son fondos de inversión. A ver, les pongo un ejemplo. En Colombia hay algo que se llama el PEI. El PEI viene siendo un fondo que tiene una serie de activos representados en bienes raíces que al que adquiere una acción o un derecho sobre ese fondo le va a rentar un cierto nivel de porcentaje, para que lo entiendan. Entonces es como si, por ejemplo, yo mañana montara un fondo, soy dueño de 3 edificios de renta residencial, pero también soy dueño de 4 locales comerciales. Ofrezco un derecho de propiedad sobre el fondo, que viene siendo como una acción del fondo. Las personas lo compran y en función de la cantidad de derechos de propiedad que le vamos a llamar, aunque no se llaman así, pero para que me entiendan, acciones de ese fondo, dependiendo del número de acciones de ese fondo y de la cantidad de dinero invertido en el mismo, pues por supuesto eso le va a rentar en la misma proporción a la persona que ha adquirido ese, ese derecho de propiedad en el fondo. ¿Listo? Entonces, así es que rentan este tipo de activos financieros. Entonces, permiten una mayor diversificación y no necesito entonces yo comprar literalmente un apartamento o una casa,
sino que puedo diversificar el riesgo con diferentes activos que tengan diferentes tipos de fondos de bienes raíces. Entonces, si este tiene activos comerciales, como son los ejemplos, hay REITs de bienes raíces exclusivamente comerciales, entonces son dueños de locales en centros comerciales o de edificios comerciales de oficinas y eso les renta y si yo quiero, por ejemplo, distribuir parte del dinero que tengo en un portafolio con acciones o derechos de propiedad sobre el fondo en mi portafolio, pues eso me va a rentar en función de el nivel de ingresos que tengan por renta el mismo fondo. Entonces voy a tener un muy buen ingreso de allí. Los otros son los bienes raíces residenciales, por supuesto, REITs de ese tipo. Un fondo tiene 4 apartamentos, esos apartamentos rentan un dinero y los dividendos representados en renta de esos apartamentos se van a dividir entre los que tengan derechos de propiedad sobre el fondo o acciones, entre comillas, del mismo. Otros tipos de bienes raíces especializados, por ejemplo, hay REITs que solamente tienen activos en edificios o bienes raíces del sector clínico. Entonces son dueños de clínicas de diferente tipo, diferentes, no sé, salas de cirugía, por decir algo, como para hacerme entender. Entonces también pueden ser especializados por sector o internacionales. Puede haber un fondo en Estados Unidos que ofrece derechos de propiedad sobre el fondo, es decir, acciones de ese fondo de inversión de bienes raíces que están representado el dinero en bienes raíces de otros países por fuera de Estados Unidos y yo puedo tener así una renta de activos por fuera de mi país. Y en función de eso puedo también entonces distribuir los ingresos que produce un portafolio. Sirve para minimizar el riesgo. Entonces, ¿qué impacta su valor? Por supuesto, el rendimiento de las propiedades que componen el REIT. Si hay un impacto sobre el valor de las propiedades comerciales, pues si el fondo en el que yo invertí y compré tiene bienes raíces en el sector comercial, pues el nivel de ingreso se me va a impactar en términos de rendimiento de los dividendos y también el precio del valor de la acción va a disminuir porque al verse impactado negativamente el sector de propiedades comerciales, pues menos gente va a querer adquirir acciones, entre comillas, de ese fondo y por lo tanto su valor disminuye. Las condiciones económicas generales, hablando pues por el tema de oferta y demanda que está ahí al final, el ciclo inmobiliario, el mercado inmobiliario también tiene diferentes ciclos, entonces dependiendo del ciclo, puede afectar el valor del derecho de propiedad del fondo y las tasas de interés y las políticas fiscales. ¿Qué tan eficiente puede ser las propiedades en función del costo fiscal que pueden representar y las tasas de interés sobre la propiedad, por supuesto, también tienen un impacto directo sobre el valor del REIT que estoy adquiriendo? Lo siguiente que voy a hablar entonces es de los ETFs y aquí me voy a detener un rato porque no necesariamente tienen que comprar acciones y no necesariamente tienen que comprar los bonos directamente, sino que hay tipos de herramientas que se llaman ETFs, que se traducen aquí, les muestro en la siguiente diapositiva, Exchange Traded Funds. Este tipo de activos financieros lo que me permite es agrupar ciertos tipos de acciones por sectores o de diferentes sí, ámbitos. Entonces, está estrechamente relacionado con las acciones porque digamos que muchos o la gran mayoría de los ETF se ven, digamos, reúnen sus acciones en función del valor de diferentes sectores. Entonces hay ETFs del sector tecnológico o grupos de acciones, por ejemplo, que sigan el comportamiento del sector industrial. Entonces, con los ETFs lo que yo puedo operar es directamente un fondo que tenga distribuido su portafolio en ciertos grupos de acciones o ciertos grupos de activos financieros que realmente no estén representados en acciones, aunque principalmente están estrechamente relacionados con el valor de las acciones. Es un vehículo, entonces, que les digo, financiero de inversión que agrupa una variedad de activos. Muchos activos pueden estar ahí, entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando adquiero un ETF? Reparto el riesgo alrededor de todos esos activos y permite, por lo tanto, a los inversores diversificar su portafolio. Vamos a ver entonces los ejemplos de este tipo de activos. Está, por ejemplo, el Vanguard VOO SIP 500 ETF. La nomenclatura es VOO. Este lo que permite es seguir el comportamiento del SP500 a un precio muchísimo menor. Entonces el Vanguard por lo menos ahorita está creo alrededor de los $500. Entonces puedo adquirir ese fondo que sigue el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos
sin adquirir yo directamente esa lista de esas 500 empresas y sigo el comportamiento de ese índice bursátil. Está, como les decía, los tipos de fondos que agrupan acciones, en este caso del sector tecnológico. Entonces está este que se llama el XLK, que es el Technology Sector, Technology Select Sector SPDR Fund. De nuevo, estos son fondos que yo puedo transar directamente que agrupan activos financieros, como lo pueden ser acciones, o como puede estar, por ejemplo, el último, que es el VWO, que es el ETF que sigue el comportamiento de las economías de mercados emergentes. Si yo, por ejemplo, quiero diversificar mi portafolio en función no solamente de acciones y bonos en Estados Unidos, sino que quiero diversificarme en riesgo también, teniendo en cuenta el comportamiento de economías por fuera de Estados Unidos, pues puedo comprar estos activos financieros de fondos que siguen el comportamiento de grupos de empresas de mercados emergentes, tipo Asia, que incluye por supuesto a China o a India, o a Latinoamérica principalmente también, como lo pueden ser Chile o Colombia. Entonces, la ventaja de este tipo de ETFs o de estos fondos es que yo puedo diversificar muchísimo más. Entonces, yo en lugar de estar comprando acción por acción y evaluando empresa por empresa, puedo adquirir el ETF que sigue el comportamiento del SP 500 y yo ya soy dueño de una parte de esas 500 empresas de Estados Unidos, sin tener yo que ver cuáles son buenas o cuáles son malas, porque esas ya son las 500 más grandes. Y si alguna se cae y termina siendo muy mala, sale de ese índice e ingresa a otra. Entonces así yo amplío, digamos, el tamaño del riesgo y diversifico. Eso se llama en inglés spread the risk, como distribuir el riesgo. Entonces, si yo, por ejemplo, me siento muy atraído por ciertas compañías del sector industrial, puedo comprar ETFs que ofrecen el seguimiento, que son fondos, les repito, ahí están transando fondos que siguen el comportamiento de empresas de esos sectores. O también hay fondos ETFs que siguen el comportamiento del precio de los bonos del tesoro de largo plazo o de mediano plazo. Uno de los más conocidos es TLT, que sigue el comportamiento, que es un fondo que sigue el comportamiento del precio de esos bonos de largo plazo, y así yo puedo diversificar sin comprar yo directamente el bono de Estados Unidos, sino que sigo el precio del mismo. También hay de commodities, entonces hay ETFs que siguen el comportamiento del precio del oro sin yo tener que comprar el oro físico acá, que igual el oro físico lo puedo conseguir, pero pues claro, por temas de seguridad puede ser mejor no adquirir directamente el oro, sino comprar el ETF del oro, que es un fondo que se cambia, por eso se llama Exchange Traded, porque son fondos que se pueden transar en el mercado, que siguen el precio de ciertos activos financieros, como lo son el oro, también por supuesto y del petróleo y muchísimos más. Hay ETFs, pero por miles de diferentes tipos. Entonces pueden diversificar sin adquirir directamente ustedes el bien como tal, sin ustedes, por ejemplo, comprar el barril del petróleo, pero conseguir un ETF que siga el comportamiento del precio del petróleo. Muy similar a los ETFs son los REITs, porque los REITs son agrupaciones de tipos de activos representados en bienes raíces que pueden ser comerciales o pueden ser residenciales, entre otros también por sectores. Entonces, entendiendo todo esto, vamos a hacer el ejercicio de cómo diversificar. Entonces, dependiendo del tipo de activo, y dependiendo de mi perfil de riesgo, voy a darle más peso o menor peso en el portafolio. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero invertir de forma tradicional como se hace en Estados Unidos, normalmente se busca un portafolio de este tipo, que está aquí explicado, que sería 60% de mi activo en bonos. ¿Por qué la mayoría en bonos? Entonces voy a explicar estos tres puntos que hay aquí en esta diapositiva de por qué diversificar es vital. A mayor correlación de mis activos, mayor riesgo. Eso ya lo expliqué en el otro video. A mayor desviación, mayor volatilidad, también hay mayor riesgo. Entonces, yo le quiero dar más peso a lo que tiene menor riesgo, es decir, menor volatilidad y menor correlación, para poder así compensar el portafolio. Si de repente se caen las acciones fuertemente, lo que implicaría una caída en las tasas de interés, pues los bonos del Tesoro del Gobierno se van a apreciar y no van a perder valor en función de las acciones o contrastado con las acciones. Por eso se diversifica de esta manera. ¿Por qué, por ejemplo, de forma tradicional se le da más peso a los bonos? Porque
Los bonos, como les digo, tienen menor riesgo en términos de impago. Es decir, cuando el gobierno de Estados Unidos se compromete conmigo en respetarme una tasa de interés por yo darle cierto dinero, pues la probabilidad de que Estados Unidos no pague esa deuda es muy baja. Pero las acciones, al tener mayor desviación, por lo tanto mayor volatilidad, que de nuevo está todo explicado en el video anterior, pues van a tener mayor riesgo tal vez de caída y por lo tanto le doy menos peso en mi portafolio. Es muy importante entonces por eso tomar en cuenta el ciclo económico. Si estoy en un ciclo de auge, pues precisamente las acciones se están valorizando, probablemente, digamos, en este momento, por ejemplo, las acciones están creciendo un montón, pero la tasa de interés está muy alta, entonces los bonos están en un precio muchísimo menor y las acciones están en precios de máximos históricos. Entonces, en función de eso, tomando en cuenta eso, yo voy dándole más o menor peso a ciertos activos dentro de mi portafolio. Siempre se le da más peso a los bonos porque son activos de menor riesgo, pero esto es casi que un 50-50. Ahora, esto no debería ser así. ¿Qué es lo que vamos a hablar en los próximos videos? Los tipos de portafolios recomendados por diferentes inversionistas. Entonces, voy a dar el ejemplo de uno que es Ray Dalio. Ray Dalio, por ejemplo, el dueño del fondo de inversión más grande del mundo, dice que esto no es apropiado. ¿Por qué? Porque las acciones son 3 veces más volátiles que los otros activos, como por ejemplo los bonos. Entonces, darle casi que el 50% o el 40% en términos de peso en mi portafolio es muy arriesgado y lo que voy a hacer es aumentar la desviación, es decir, la volatilidad de los retornos de mi portafolio y el riesgo entonces de pérdida anual va a ser mucho mayor. Entendiendo eso, ¿qué recomienda él? Él recomienda que en las acciones se invierta únicamente un 30%. Aquí se va a ir modificando esto, ya se los modifico bien. En términos de materias primas, recomienda un 7,5%, 7,5%, y en bienes raíces no lo recomienda él directamente. A ver, pongo esto bien, porque no lo puse bien. Pero en materias primas, por ejemplo, en los bonos, él aquí pone otro activo que le voy a cambiar el nombre que se llama bonos. Voy a poner bonos o voy a poner oro. Él recomienda sobre todo el oro. Debe también tener una representación en términos de porcentaje de 7,5%. Los bonos entonces vendrían siendo un valor de 55. Aquí para que me dé bien. Sí. ¿Por qué los bonos se dividen el 55% de mi portafolio? Él lo divide en dos. Él pone bonos de largo plazo, que los bonos de largo plazo representan el 40% del portafolio, y los bonos de mediano plazo que representan el 15%. Entonces da un total en bonos del 55%. Esto es básicamente diversificar. Tengo el 30% en acciones, entonces si las acciones suben no me pierdo ese rendimiento, pero si caen solamente va a caer un 30% de mi portafolio y dependiendo del ciclo económico y si yo lo estoy haciendo apropiadamente, pues los bonos se pueden apreciar y así mi portafolio no pierde dinero o pierde muy poco dinero. Cuando uno hace un análisis estadístico de este tipo de distribución de portafolio en el largo plazo, uno se da cuenta que, por ejemplo, si no me equivoco exactamente, en el 2008 en la crisis, este portafolio solo perdió el 3% de su valor. La pérdida más grande, si no me equivoco, en los últimos 20 años ha sido del 14%. Entonces, por eso diversificar es tan importante. La correlación entre las acciones, el oro, los bonos y las materias primas, y además los dos tipos de bonos, los de largo plazo y los de plazo intermedio, me permiten diversificar muy bien, lo que disminuye el impacto de caída de mi portafolio, maximizando así la rentabilidad. Pero como los activos de mayor desviación, es decir, también de mayor probabilidad de ingreso, están representados en las acciones, nada más pesa un 30%, también de alguna u otra forma va a golpear mi ingreso en términos de rentabilidad, porque los activos que más pueden subir van a estar representados en un peso muy pequeño en mi portafolio. Entonces, el riesgo va a ser muchísimo menor, pero por supuesto, al reducir tanto el riesgo, se van a reducir en misma proporción o en cierta proporción las ganancias. Pero, por supuesto, lo que yo busco es minimizar ese riesgo de pérdida. Teniendo esto en cuenta, en el próximo video, en la parte 3, porque este ya quedó muy largo, en la parte 3 vamos a hablar sobre los tipos de portafolio. Entonces vamos a hablar de recomendaciones de Warren Buffett, de John Bogle, si no me acuerdo, que es el dueño de Vanguard. Sí, John C. Bogle, vamos a ver cuál es la recomendación que él
dio en su momento de cómo diversificar apropiadamente un portafolio y vamos a evaluarlos en términos de rentabilidad y en términos de riesgo. De nuevo, no van a ser recomendaciones de inversión, cada uno evalúa su perfil de riesgo, por supuesto, y a partir de ahí determina cómo quiere distribuir cada uno su portafolio, pero digamos que a grandes rasgos esto es lo que se tiene que tener en cuenta, estos son los tipos de activos que normalmente se tienen en cuenta para distribuir un portafolio, como les digo, hay muchísimos más, lo pueden hacer con ETFs, que ETFs para todo, y por supuesto, eh, si tienen cualquier pregunta, me la pueden hacer directamente en los comentarios. Aquí se empieza a poner ya un poco más pesado, ya empiezan a ser más largos los videos, empiezan a ver muchísimos más conceptos. Muchos me están preguntando con cuánto debería empezar, más o menos cuánto dinero es apropiado para montar un portafolio. Va a depender del tipo de activos que quieran comprar. Entonces, para empezar, por ejemplo, si lo que quieren comprar son acciones, pues piensen cuánto quieren comprar en acciones y lo contrastan entonces con otros activos financieros. O sea, cuánto porcentaje quieren ustedes en acciones de ciertas compañías o ETFs que sigan el comportamiento de grupos de acciones y a partir de ahí distribuir el resto de activos. Si por ejemplo yo quiero comprar $1.000 en acciones, esos $1.000 van a representar ese 40% del portafolio, pues entonces el resto de dinero tiene que ser representado en función de activos de baja correlación y de menor riesgo, ya que las acciones son 3 veces más riesgosas que cualquier otro activo. Ni hablar de las criptomonedas. Entonces así más o menos lo pueden diversificar. Saben que es con muchísimo gusto. Si tienen cualquier duda, de nuevo, ahí están en los comentarios y que estén muy bien. Hasta luego.